Bentornati, bentornati, grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti voi che state rendendo questa rubrica sempre più famosa. Io vi ringrazio dal mio profondo del cuore, veramente grazie. Ci state seguendo in tanti, continuiamo così, cresciamo sempre di più. Vogliamo diventare veramente grandi e tutti voi state facendo in modo che questa rubrica cresce sempre di più. Grazie di vero cuore. Questa sera abbiamo un ospite internazionale. Lei si chiama Norma, è una docente di diritto, una docente direttiva, giusto Norma? E le ha 43 años. ¿De dónde eres, Norma? ¿De dónde eres? Buenas tardes, Giorgio. Mi nombre, pues como lo dijiste, es Norma. Soy de Villavicencio, Meta, Colombia. Sei Soy llanera. colombiana. Vale. ¿De qué ciudad? Villavicencio. Prima de hablar contigo, come siempre, propongo una botella de vino tinto, perché Ok, la rubrica se la ama una copa di vino, una copa di tinto con Jordi, con Giorgio, una coppa di vino con Giorgio, sí, un di sí, vino con te Giorgio. lo tengo claro. Stasera presento una bottiglia di vino internazionale, una bottiglia di vino tinto internazionale. Non è italiana, è macedone, della Repubblica della Macedonia del Nord. L'Alexander Grand Cuvée, Tikvesh, una bottiglia estremamente buona, fatta con l'uva Tikvesh, un 14 gradi di volume, particolare color rosso rubino, lavorato in botti di rovere, da bere accompagnandola con carni rosse, ma anche con particolare cacciagione e selvaggina. I Sí. sapori sono intensi, va leggermente ossigenata, ma vi garantisco che è qualcosa di eccezionale. Poi il rapporto qualità-prezzo, qualora voi la troviate, va sempre presa. È una bottiglia che negli anni costerà poi sempre di più. È un investimento, è un affare. Detto questo, amici cari, torniamo a noi, torniamo alla nostra bellissima Norma. Hola Norma, ¿de qué quieres hablar con nosotros esta noche? Cuéntache, háblache. Hola, Giorgio. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, Realmente pues, gracias. me alegra mucho saludarte por este medio. Me parece que es un espacio muy importante para cada una de las mujeres del mundo entero. Eh, Pienso que realmente este espacio hay que aprovecharlo de una manera efectiva. El principal tema pienso que es cómo a través desde nuestras profesiones, independientemente sea la que sea, podemos generar empatía o generar apoyo hacia las otras mujeres. Por lo general, las mujeres siempre hay como esa rivalidad entre ellas mismas. Yo veo que mi amiga es más bonita o es más inteligente, busco la manera no de Discúlpame, apoyar. discúlpame, el tu argumento es hablar de la mujer emprendedora, de la emprendedoría femenina, ¿correcto? Sí, sí, Correcto. correcto. Es como nosotras nos apoderamos de nosotras mismas para lograr nuestros objetivos. Muchas veces caemos, creemos que no lo vamos a lograr y pues no es así. En mi país y sobre todo en la ciudad donde vivo, siempre he demostrado que sí se puede, que se puede lograr. Soy madre soltera, tengo 3 hijos y no fue fácil salir adelante. Entonces, las personas que me rodean o las comunidades en donde trabajo siempre usan esa expresión como yo quiero ser como la profe. A veces te ven bien vestido o ven que te expresas de buena manera y creen que todo ha sido fácil. Entonces, cuando yo me siento y empiezo a contar la historia de vida
la gente queda muy sorprendida. Es como, wow, yo no puedo creer que hayas pasado por todo eso para estar donde estás. Y entonces siempre he sido como esa mujer de admirar, eh, esa mujer eh, berraca, como lo decimos en nuestro país, guerrera, y que a pesar de los obstáculos ha logrado salir adelante. Entonces, pues la invitación es a decirle a las mujeres si se puede. Como docente, directiva y docente, siempre fomento en las niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres de las comunidades en las que trabajo a ese tema del emprendimiento. No necesariamente se debe ser una profesional, no se es buena persona solo porque sí, sea profesional. Desde su rol como madre, desde su rol como a veces no tienen la oportunidad de ser una profesional, pero tienen habilidades, otras habilidades, o de pronto el medio en el que se rodean no les permite ser una profesional, pero desde las habilidades que manejan, que lo hagan bien. ¿Sí? Es como el tema, que, que sean unos excelentes seres humanos, porque realmente la mujer es como esa líder social, esa persona que orienta desde el hogar, desde Entiendo. el hogar, desde el hogar, desde el trabajo. Yo inicié, éramos un equipo de 13 personas cuando yo ingresé, todos eran hombres, todos, Todo sombra. todos los 13 hombres. Entonces no fue fácil porque realmente mi jefe fue quien siempre luchó, mi jefe Sol, siempre decía, le voy a dar la oportunidad a Norma, pero los demás compañeros decían, no, ella se ve muy delicada, ella no es capaz, ella no puede, pero ella metió las manos al fuego por mí y me dio la oportunidad de ser directiva docente. Entonces lo que hice fue aprovechar la oportunidad y demostrar que sí podía y no era una tarea fácil. Tuve que quitarme los tacones, colocarme las botas, aprender a manejar moto porque tenía que visitar escuelas en el campo, aprender a que si la moto se varaba, aprender a defenderme y mirar cómo la arreglaba. Mm. Eh, en el campo la comunidad es muy machista, como que el que manda es el hombre y él fue como quitar como ese velo de las comunidades y no fue fácil entrar a liderar, porque los anteriores directivos eran hombres. Entonces, no fue una tarea fácil. Me gané la confianza de las comunidades. Entonces ahí empezaron todos a creer como que las mujeres sí pueden lograrlo. Y mi objetivo era hacer que entraran más mujeres directivas. Si yo lo hacía bien, estaba segura de que le iban a dar la oportunidad a otras mujeres. Y pues así fue. Actualmente hay más mujeres directivas en el equipo de trabajo y eso me hace muy feliz. Ah, entiendo, entiendo. Tranquilla, non ti preoccupare per otra voz. Tranquilla, tranquilla. La directa. De una amiga en España, uno extraña hasta el carro de la mazamorra, y acá en Colombia cada 5 minutos pasa alguien. Siamo e non cancelliamo nulla senza filtri, senza filtro. Stiamo così com'è l'intervista, in modo naturale. Quello che diciamo così ci guarderanno, quindi tranquilla, non ti preoccupare, tranquilla, tranquilla. Ma, dimmi una pregunta. Tú Sí, ahora eres una mujer soltera, no tienes sí, hombre, soltera. no tiene hombre. No, no. Eh, dice mi mamá, ahora que voy a viajar a Europa, dice, esos fijos se consigue un novio por allá. Y yo decía, uy, no, no me deseen ese mal, porque realmente desde niña tuve muchas responsabilidades, como ayudar con mis hermanos. Luego fui mamá muy joven, entonces me tocó ser mamá y papá de mis hijos. Entonces realmente mi vida giró muy en torno a mis hijos, el trabajo y esas responsabilidades que acarrean ser madre soltera y aparte de eso estudiar.
porque estudié ya siendo mamá. Por eso digo que sí se puede. Y estudiar no fue fácil. Lo hacía mientras trabajaba, estudiaba y criaba a mis hijos y estudiaba. Yo recuerdo que con un tarrito de jugo Hit y Ujú. uno lo llenaba de ACPM, gasolina no, sino ACPM, y uno metía tela y hacía una especie de mechero. Entonces hacía muchos mecheros y los colocaba sobre la mesa para poder estudiar. En esa época no había energía en las escuelas, no había ni energía solar ni energía eléctrica, eso fue hace muchos Tú eres años. una mujer muy Entonces, fuerte, tú eres una mujer muy fuerte, muy sí, inteligente. aparentemente no, no parece porque me veo muy, muy delicada, muy, ese rostro no me ayuda a mostrarme fuerte, pero realmente sí, la vida me ha enseñado a ser una mujer fuerte. Pienso que por mis hijos y por mi familia, por demostrarle a mi familia que valió la pena los esfuerzos que mis padres hicieron por sacarme en adelante. Questo è fantastico. Complimenti, veramente complimenti. Un tuo prossimo progetto? Actualmente renuncié a mi trabajo como directiva porque tenía una meta clara, bueno, dos metas claras: independizarme, conocer Europa, independizarme. Actualmente trabajo con Gastón Guerrero, es un hombre argentino, es un desarrollador frontend. Entonces él empezó a ver como todo mi trabajo está enlazado en las redes sociales. Creé las páginas en Instagram, Facebook, el canal de YouTube de los colegios que administré, de los centros educativos que administré, con Nueva Colombia y el Diviso. Entonces ahí me di a conocer. Primero se hizo un periodista de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Meta, hizo un documental sobre el trabajo que se hacía en Nueva Colombia y ahí empecé a darme a conocer. Luego vino el tema de las redes sociales y le apuesto mucho a eso. Entonces todo lo que hacía lo iba subiendo en las redes sociales. Eso me ha abierto puertas y aunque no tengo título de especialista, pero sé que lo voy a lograr, me dieron la oportunidad de trabajar con una empresa mexicana, pero fue a través de Gastón Guerrero quien me impulsó. Entonces trabajamos en un proyecto como No, consultora tu educativa. sai che una nostra amica, una nostra intervista, Yvonne Jaramillo, è messicana, una delle prime interviste Sí, che facemos, sí, lei è messicana, è una mujer imprenditora, pure ella, sí. quindi Entonces, um, ahora, tú eres una mujer feliz. sí, muy feliz. Pienso que mi felicidad está basada en los logros que he conseguido. No soy una mujer millonaria, soy una mujer sencilla, pero soy feliz, feliz porque he logrado lo que me he propuesto, aunque al principio no pareciera, se presentaron muchos obstáculos. Mi primer pareja, el papá de mis hijos mayores, constantemente me decía que era muy bruta. Usted Mm. sí es bruta. Eso es lo repetía. Y esa frase como, usted no es nadie sin mí. Con él solo viví casi 5 años. Entonces, eso me quedó muy marcado. Cuando yo entré a estudiar, a mí me daba miedo presentar mis trabajos y siempre era la última en entregar. Entonces mi profesora, la profedora de la Normal Superior María Auxiliadora, empezó a ver eso en mí y ella empezó a trabajar en mí y me pasaron a la psicóloga Nancy. Y empecé a ver que yo sí tenía capacidades y empecé a estar en los mejores del equipo, de estudio, y empecé a darme cuenta de que yo sí podía y hasta yo misma me sorprendía. Yo decía como, wow, yo lo logré, yo me saqué esa nota, o sea, yo misma me sorprendía. Entonces, sí, sí, soy feliz porque pienso que ha sido una lucha que me ha traído hasta donde estoy. Soy un ejemplo a seguir para muchas mujeres, niñas, jóvenes y mujeres. Mm, y nada, sigo trabajando por ellas. Le apuesto al tema de la inclusión.
Me preocupo mucho porque la educación sea una educación È realmente bueno, eficaz. este es bueno, este es bueno. Vale, vale, vale. Aunque los recursos que van asignados a la educación son muy pocos, realmente en la zona rural las comunidades son demasiado vulnerables, hay muchas necesidades, realmente se trabaja con las uñas, entonces uno empieza como a crear proyectos y a buscar recursos para mejorar las condiciones de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los sectores del campo. Y no es fácil tener que subirse a una moto y pasar una hamaca. Una hamaca es un puente que se mueve, el puente se mueve y hay que pasarlo en moto. Yo Ah, creo que yo rezo media hora antes de pasar el puente. fantastico. Y donde no hay puente, tienes que pasar en moto el río, el caño, que meterte. Y si la moto no da, pues dejas la moto ahí, subes a un caballo y sigues el camino. Si no hay caballo, tienes que pasar a pie y terminar la visita a pie. Entonces, iba muy equipada. Cuando llegaba a ver los niños, esa era la felicidad de ellos, ver que su directora llegaba. Ellos lo abrazan a uno, lo miman, y Eh, uno les llevaba dulces, útiles. Era, es una tarea, realmente es una profesión hermosa. Bueno, bueno. Gracias, Norma. Gracias por estar aquí conmigo y con nosotros por questa rubrica. Spero di poter hablar contigo prossimamente con un altro argomento, un'altra storia, un'altra storia tua. Gracias, ¿Sí? gracias. E per tutti voi che guardate questo video, un like, iscrivetevi al canale, subiscrivete al canale e Sí. seguite Norma, potete preguntare a Norma todo su quello che quiero, possono chiederti qualsiasi cosa per quanto riguarda questo argomento e grazie per essere qui. Grazie a tutti, noi ci vediamo prossimamente con una intervista italiana, internazionale, chi lo sa, vedremo. Ciao.